Saludos amigos. Jessica Reyes y Sayuris Bonet. Ricardo Pelman, aquí con ustedes para compartir una nueva entrega de Consulta Participativa. Este programa que estas tres personas nos esforzamos en preparar junto con la producción general, tratando de que el contenido del mismo sea propositivo, resulte de orientación y de interés para todos ustedes amigos que nos dispensan su atención. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, Canal 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster y también por Facebook Live. En las redes sociales también nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. También estamos en Twitter, en @consultapar. O sea, estamos en las redes sociales tratando también de que este contenido llegue a toda la República Dominicana y a nuestros televidentes allende los mares, a quienes saludamos siempre con mucho afecto y siempre deseándole a todo aquel que está fuera del país que pueda regresar a este terruño nativo. Amigos, Jessica vino hoy como con menos presión en el tránsito. Sí, no, vine con mucho menos presión. El Estaba- tránsito estuvo bueno, estaba más ligero. Estaba Sí, más ligero. estaba fluido. Nuestro invitado también llegó muy temprano. Parece ser que las calles como que han caído, como que están más tranquilas las vías, están durmiendo un poco las vías. Y ustedes amigos, nada, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Para hoy le prometemos un plato exquisito y verde. Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen los servicios de iguala contables, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su negocio o empresa debe ir en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, en el kilómetro 10,5, Torre Atalaya del Mar, en la suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociado a través de su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociado. Amigos, y el mensaje de su doctora, su odontóloga Lourdes Opelman, no oculte más su sonrisa. Contacte a la doctora Lourdes Sarina Opelman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal. También ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para la estética de su sonrisa y su salud bucal se lo brinda la doctora Lourdes Opelman. La doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-682-3253 y 809-846-0582. También puede contactarla a través de su correo electrónico doctora.opelman@hotmail.com. Amigos, y la sociedad dominicana está viviendo un problema social grave, un caso triste, el caso de este señor de Canquimanía, conductor del programa Canquimanía, quien encarna al payaso Canqui, quien está acusado de tener relaciones íntimas con menores de edad, con varones menores de edad. Este es un caso muy triste, porque la inocencia y la ignorancia contribuyen a que este tipo de hechos ocurran. La inocencia
porque estos niños, estos jóvenes, se acercaban y eran conquistados a trabajar al lado de este señor que encarna al payaso Kanki. Y iban con la ilusión, primero, de aparecer en televisión, segundo, de aprender a ser el payaso, el payasito, por el arte, inducido por sus profesores y sus progenitores. Y, oh maravilla, oh qué pena, eran conducidos inocentemente y por ignorancia hacia las redes de unas personas que abusaban de ellos. La productora de Kelvin Francisco Núñez Morel del programa rompió silencio hoy y dijo a la prensa que sus niños no mienten, que ciertamente la confesión de los niños tiene mucho asidero, y dice que ella había hablado con este señor sobre esta situación. Recordemos que hace unos 2 años hubieron los rumores sobre esta situación y fue inclusive condenado una persona, fue juzgada y condenada una persona y acusada, pero a este señor que hoy está en manos de la justicia lo liberaron de la situación en aquella oportunidad. Pero ahora Marta Rodríguez, ella ha declarado, la productora, quien manejaba a los niños, quien los prácticamente lo instruía, declaró que Kelvin sabe mi posición porque tuve la osadía de hablar con él y de decirle directamente sobre mis niños. Yo los apoyo, ellos pasaron por mí, dice esta joven. Lamentamos este caso, es horrendo para la sociedad y la familia, y pedimos siempre al Divino que ponga la justicia, tanto divina como la justicia del hombre, en acción para que estos casos no queden impunes y se castigue a los responsables con todo el peso de la ley. Esto es un caso de lesa sociedad, diría yo, de lesa familia, de lesa inocencia. Esto es muy triste y penoso. Amigos, y rápidamente, la eliminación de la cesantía tiene a los empleados en Babilonia. Hay una lucha, Copardón y los líderes sindicales, porque se quiere suspender la cesantía con la creación de un instituto de riesgos o laboral, algo así, un INER, algo así, INARIL, un proyecto de ley que he sometido, que quitaría el pago de la cesantía a los empresarios y se crearía un fondo para este instituto pagar la cesantía. Pepe Abreu está opuesto tajantemente a esto, inclusive dio declaraciones a la prensa y en sus cuentas de las redes ha dicho que le gustaría saber qué persiguen con esto. Y esta mañana escuchábamos periodistas hablar sobre el asunto de la inmensa cantidad de dinero que manejan los bancos y a través de las administradoras de fondos de pensiones. Y este nuevo instituto pasaría a manejar una cantidad también inmensa de recursos, porque cuando vemos lo que cotizan y lo que contribuyen en relación con los despedidos, entonces eso va a acumular un gran capital. Esperemos que estos derechos adquiridos sean respetados y que de variarse la modalidad del pago de auxilio de cesantía sea para beneficio del trabajador, para buscar el beneficio del trabajador y por ende de las familias que dependen de los trabajadores. Hasta aquí mi comentario de hoy. Vamos a dar paso a Jessica porque tenemos un invitado que queremos aprovechar in extenso.
Bueno amigos, en esta ocasión yo les hablaré sobre uno de los principales retos que tiene el Organismo Internacional de Trabajo, que es la erradicación del trabajo infantil agrícola tanto en América Latina como el Caribe. Según un informe que este organismo emitió entre 2008 y 2010, en América Latina y el Caribe habían 12.5 millones de niños trabajando en América Latina y el Caribe en la zona rural. De igual forma, en Hogar emitió un informe para la República Dominicana y es que en el 2010 habían 16.8% de niños trabajando en la zona rural, específicamente en el sector agrícola, en la producción de cacao, café, arroz y tomate. ¿Cuáles son los problemas de tener a los niños trabajando? Primero, que se está vulnerando sus derechos fundamentales. También que se entorpece el libre desarrollo del niño, ya que no se permite que el mismo tenga acceso a la educación y en caso de tenerla, pues la misma es muy limitada. Esta también puede poner en riesgo la salud mental y también física del niño, ya que esto genera un agotamiento y de igual forma puede ocasionar enfermedades y acelera el proceso de maduración de este, ya que está expuesto a un ambiente de adultez. En nuestro país contamos con mecanismos para erradicar el trabajo infantil, como es la misma Constitución de la República Dominicana. También tenemos el Ministerio de Trabajo, así también organismos nacionales como son CONANI e internacionales como son UNICEF y la OIT. De igual forma, también se ha implementado por la Fundación Save a Children un proyecto llamado Produciendo Cacao con Enfoque de Derechos, por ser el sector en donde más los niños están trabajando, a los fines de que se tome conciencia de que los niños no pueden trabajar. Es bueno que sepamos que esto no es solamente un trabajo del gobierno, sino que es un trabajo de toda la sociedad en donde debemos de tomar conciencia de que es mejor emplear una persona que realmente tenga la edad y las capacidades para realizar el trabajo que robarles a estos niños el tiempo para ser educados y para vivir su niñez como deben de hacerlo. Sí, es penoso, graciosamente, y por suerte hay muchísimas organizaciones, Jessica, dedicadas al rescate de estos niños que están siendo explotados, porque son explotados laboralmente. Y uno retrotraerse a que antes el hombre de campo lo que hacía era formarlo para agricultor. Así es. Lo formaba para como un ayudante en el trabajo cotidiano. Amigos, vamos ahora con el comentario de nuestra Sayuri Bonet, quien viene a hablarle de contaminación visual. Hoy vamos a hablar de contaminación visual, que es eso que nos tiene a todos perturbados, porque al salir de nuestras casas empezamos a ver letreros y un sinnúmero de distintivos más en todos lados. Pero ¿cuál es el problema con la contaminación visual? Es que nuestro cerebro tiene una capacidad de absorción limitada de imágenes y esa exposición constante hace que ese cerebro almacene una parte, como es tanta y cambiante y en movimiento, deja de almacenarla y entonces se queda como en stand-by, en ese ¿qué hago con esta información? ¿Qué no hago? Sigue almacenando una parte y nos agota en el proceso de información que es innecesaria e irrelevante para nuestro diario vivir. Las causas de esta contaminación son diversas. Las vallas publicitarias, que hemos visto que en este territorio nacional podemos ver en muchos puntos que se abusa de ellas, el tráfico aéreo, los postes de electricidad y esos cableados que están por mejorar, antenas de televisión, pararrayos, basudero o vertederos, edificios deteriorados, grafitis, que cuando no se tratan como arte, en espacios para el arte, también influyen en la contaminación visual. Exceso de señales de tráfico en un punto donde hay 5 o 6 señaléticas es a considerar, y los molinos eólicos, que aunque son limpios en la producción de energía eléctrica, contaminan visualmente un espacio que está de forma natural. Las consecuencias de esta contaminación son diversas. Tenemos la estética paisajística afectada, eso es indiscutible. Tenemos una disminución de la eficiencia de los recursos porque los estamos destinando a cosas que son irrelevantes para nosotros como seres humanos. Tenemos dolores de cabeza constantes porque sin darnos cuenta estamos expuestos a más imágenes de las que podemos procesar. Tenemos un mal humor que muchas veces no sabemos por qué es, pero que resulta de ese agotamiento al estar tan expuestos y en tanta, como si fuera una ametralladora de información hacia nosotros, trastornos de atención, alteraciones del sistema nervioso
y accidentes ocasionados por estar mirando tantas cosas en el medio, en nuestra vida cotidiana, en nuestras avenidas, que nos pueden distraer. Pero hay posibles soluciones, porque no todo está en la identificación de la problemática, sino también en las soluciones que tenemos presentes y que podemos utilizar. Podemos reducir la cantidad de anuncios, podemos tener normas urbanísticas que regulen esto, y si tenemos normas, como es el caso de nuestro país, que se cumplan a cabalidad, tenemos elementos agresivos que con esas leyes podemos controlar, podemos optar por una forma de vida en la que consumamos menos, porque si consumimos menos, no tienen que vendernos, no tienen que hacer un marketing propagandístico de esa forma tan agresiva, porque nuestro poder adquisitivo y nuestro consumo es consciente, y tenemos que concienciar y educar, sobre todo las generaciones que van subiendo, porque esas son las que en un futuro van a tomar decisiones de compra y van a decidir a qué se exponen y qué decisiones toman con eso a lo que se exponen. Pero no todo está mal. Hay algo bueno que yo quiero resaltar dentro de mi comentario, que es una práctica que, aunque no es la más eficiente, porque lo correcto es evitar producir ese desecho, ese residuo, es una práctica que ha estado promoviendo Alfa Inversiones con la reutilización de una valla que ha decidido cortar en trozos y convertir en bolsas reutilizables, que está donando, promocionando y comercializando, y en este proceso motivando a las demás empresas que se dedican a vallas publicitarias a que hagan lo mismo con sus vallas y saquen provecho de esto para que sea reutilizable y no sea basura, sino que sea un recurso, una materia prima para algo posterior. Sí, así es. Y yo diría, Sayuri, que esta contaminación visual es casi un acoso permanente al que sale a la calle. Así es. Uno se siente de que sale a la calle, tú estás invadido hasta en tu privacidad. Agobiado, porque tú vas conduciendo y tú ves una pantalla bonita como hay ahí en la Núñez de Cáceres con un anuncio. Óyeme, y como te sustrae, te llama la atención, como bien apunta, los accidentes están a la orden del día. Sí, es cierto. Así es que vamos a ver cómo nosotros liberamos a la ciudad de este acoso publicitario tan despiadado. Amigos, vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado de hoy, y recordarle que es un invitado que va a hablar de lo verde, y es un invitado que va a hablar de lo maravillosa que es la estación que estamos viviendo, la primavera. Volvemos en breve. Bien, amigos, como les decía, antes de irnos a la pausa, estamos en primavera. Vamos a hablar del verdor, de la foresta, de la salud ambiental y de lo que y de lo que contribuye el jardín, la flor, el verdor a la estabilidad emocional del ser humano. Nos visita en esta entrega, que no es una visita, es un asiduo de consulta participativa, nuestro amigo Ricardo García, director del Jardín Botánico. Un trabajador, un jardinero incansable. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Gracias a las chicas que te acompañan en este maravilloso programa. Yo también sigo continuamente. Y justamente darnos la oportunidad de venir a hablar de un espacio verde, de lo que es la base de la vida, que son las plantas, y en una ciudad como Santo Domingo, que cada vez se torna más difícil la parte ambiental por una saturación de vehículos, una saturación de imágenes que contaminan, esa contaminación visual, sónica que tiene. Y entonces, en ese contexto, pues el Jardín Botánico juega un papel muy importante para los habitantes de esta ciudad. Sí, así es, y siguiendo la tradición de este programa, que cuando el invitado es un caballero, pues las chicas son las que inician las preguntas. Dan adelante, sí. Adelante. Bueno, licenciado, usted sabe que nuestro país pues pasó por un proceso que realmente nos preocupó bastante, que fue este proceso de sequía. Entonces yo quisiera saber, ¿qué hizo el Jardín Botánico? ¿Cómo trabajaron para alimentar a esas plantas, que es el pulmón del jardín, frente a esta sequía? Sí, fíjate qué buena tu pregunta, porque hoy el tema de
la sequía, a veces las inundaciones, lo que es el cambio climático, el cambio de comportamiento de los patrones de distribución de lluvia, ya no es un secreto, lo sabemos. Entonces hay que prepararse para eso. Y en el Jardín Botánico nosotros hemos venido ajustando la parte incluso de la jardinería a esos cambios, utilizando aquellas especies que requieren de menos cuidado, sobre todo de irrigación. Y por eso gran parte del jardín, que es un espacio muy grande, no tiene irrigación, sino que son plantas nativas, endémicas, adaptadas a estas condiciones. Entonces cuando vienen estas condiciones extremas de sequía, pues nosotros no tenemos normalmente mucho problema. Y ahí viene el valor de las especies nativas y endémicas cuando son bien manejadas en su propio espacio. Yo recuerdo que hace unos años, mi colega, amigo y hermano Milcíades Mejía y Francisco Jiménez, publicamos un librito pequeño, El valor de las especies nativas y endémicas en la reforestación y la arborización urbana. Pues eso, en este caso, se pone de manifiesto porque no tuvimos pérdida considerable, daño considerable en nuestra jardinería, en nuestro arbolado, justamente por ese trabajo que hemos venido haciendo paulatinamente y que recomendamos de que las áreas urbanas, la jardinería en general, se vaya adaptando al cambio climático, utilizando las especies más adaptadas a cada condición climática. Eso es cierto. Mira, yo tuve en el jardín, como recordarás cuando pusimos el sello de las bromelias Claro. a circular, que por cierto te confieso que yo no sabía que la piña es una bromelia. Así es la bromelia más comercial, comestible. Confieso mi ignorancia, yo la conocía como la piña. Sí, sí. Y pude ver, Ricardo, el esfuerzo que ustedes estaban haciendo con el aspecto con el asunto de la sequía. Realmente fue un esfuerzo, era un esfuerzo que se veía. Yo vi todo un equipo de hombres que se le veía la preocupación por lo que estaba sucediendo y uno veía las hojas cayendo en todo alrededor de uno. Y inclusive tú manifestaste tu preocupación con el asunto de la sequía y cómo estaba transformándose el parque aceleradamente. Pero también pude ver ese gran trabajo que se estaba haciendo allí en pos de conservar y de que afectara lo menos posible. Háblame de ese esfuerzo. Fíjate. Y los resultados primarios. El jardín tiene un equipo de hombres y mujeres que trabaja continuamente, que se entrena, que se prepara para manejar los distintos pabellones. Por ejemplo, en esos días para nosotros era una prioridad el cuidado al pabellón de los helechos, que fue donde pusimos a circular los sellos. Correcto. Porque los helechos, por naturaleza y por origen, requieren la mayoría de condiciones de humedad. Entonces ahí teníamos que estar pendientes para incluso irrigar de manera especial esa parte. Las bromelias tienen características de mayor resistencia. Incluso la gente común no sabe que la mayoría de las bromelias no se alimentan por las raíces y por eso usted la ve en las ramas de otras plantas, porque ellas tienen unos pelos en las hojas que le llaman tricoma y por ahí se alimentan. Las raíces solo les sirven para agarrarse, para anclar, pero sirven como un reservorio de agua porque tienen esa forma arrocetada y ahí conservan por mucho tiempo el agua, y con que usted la irrigara unas pocas veces ya ellas retienen ahí la humedad. Pero esos eran los lugares que mayor atención requerían. Después, el arbolado del jardín, la mayor parte son casi todo especies nativas y endémicas. El almácigo, una especie muy conocida en nuestro país, el samán, tienen como condición natural, normal, a cambiar su follaje, sus hojas, en determinada época del año. Entonces estaban ahí en ese momento de defoliación, como decimos los botánicos, cambiando sus
hojas y por eso se notaba más la sequía. La ceiba por igual. Entonces uno veía estos árboles sin las hojas y mi preocupación era, bueno, si continúa la sequía tan extrema, va a faltar humedad suficiente para que esta planta pueda entonces reponer sus hojas con fortaleza y eso va a retrasar el proceso. Pero llegaron las lluvias y yo invito a que en estos días la gente visite el Jardín Botánico para que vea aquellos como vestidos con traje nuevo, con ropa nueva, como digo yo, los samanes, el mamey, un árbol nuestro, los mismos flamboyanes, todos nuestros árboles hoy preciosos después de la lluvia. El samán es un árbol precioso, que tengo que decirle, o sea, me encanta lo Espectacular. grande que puede crecer, o sea, en anchura y en altura, Sí. es impresionante. Es uno de los árboles ornamentales más espectaculares que tenemos, porque mientras más espacio tienen para expandir sus ramas, mayor majestuosidad. Entonces, cuando vienen las hojas nuevas, generalmente coinciden con la floración. Y ahora mismo usted ve ese manto rojizo de las flores, los estambres sobre todo, sobre aquel manto verde que son las hojas. Sencillamente es un espectáculo. Yo me imagino, yo tengo una pregunta. Yo me imagino una ciudad verde, no solo en las afueras, porque eso ya lo tenemos, sino dentro de la ciudad, en el casco urbano de las ciudades. Yo me imagino una ciudad verde. ¿Qué me dice usted? ¿Es posible tener una ciudad verde, un Santo Domingo verde? Claro que sí, y sobre todo las condiciones de la ciudad de Santo Domingo se prestan para eso. Y de hecho, en un momento la ciudad de Santo Domingo fue bastante verde antes de que abusáramos del cemento, la varilla y el asfalto. Así es. Si nosotros pensamos lo que eran espacios como el Naco, Piantini, donde las viviendas tenían grandes jardines, pero cada jardín de eso en el patio tenían árboles que sobresalían. Entonces había todo un espacio verde. Nosotros podemos recuperar mucho de esto si en el diseño de las vías tomamos en consideración que nuestros árboles necesitan unos espacios mínimos y unas condiciones para crecer. Y a mí me impresionó mucho una de las últimas visitas que tuve a la ciudad de Nueva York, porque Nueva York, por su desarrollo histórico, mucho ladrillo, cemento, metales, ¿verdad? Pero desde hace unos años comenzaron a hacer espacio y a plantar árboles en la calle. Millones, miles y miles de árboles se han sembrado. La ciudad de Santo Domingo debiéramos copiar eso y comenzar a aprovechar esos espacios y a sembrar, porque tenemos árboles para todos los gustos y tamaños, y entonces ir logrando ese verde urbano que necesitamos. Ahora mismo, si usted ve la Winston Churchill, donde hay muchas caobas que no se sembraron correctamente porque debimos tener una sola hilera en el centro, claro, para permitirle el máximo crecimiento, pero se colocaron a ambos lados dos hileras y eso limita el crecimiento y también puede afectar lo que es la acera y la misma calle. Pero es tan bonita, las caobas están echando sus hojas nuevas ahora también. Y así podemos nosotros, donde se está construyendo esas nuevas urbanizaciones, donde hay árboles, no eliminarlo, solamente aquello que sea estrictamente necesario, pero plantar más y dejar eso, porque le agrega un valor incluso a la construcción. Pero yo creo que sí, que tenemos oportunidad de una ciudad verde y yo sueño con eso. Bien, apuntando, Ricardo, lo que señalaba Sayuri en su comentario y relacionándolo con la experiencia que viví, como te mencioné, en el jardín cuando fuimos a poner en circulación la estampilla, el medio ambiente, lo visual, la foresta es un referente realmente para el desarrollo humano. Claro. Y en esto voy y menciono que alguien me dijo el día de la puesta en circulación del sello, un amigo tuyo y mío que estaba allí, que se percibía cierta tristeza en el jardín con la sequía, que él miraba
hacia los árboles y la sequía como que le causaba cierta tristeza. Y entonces ahí es donde va el hecho de que ciertamente la flora, la foresta, el verde, influye en el estado psicológico del individuo. Muchísimo, muchísimo. Te digo incluso por experiencia personal. Cuando el jardín botánico está en esa situación, tú escuchas muy poco canto de aves, tú ves aquellas plantas mustias, tristes, y asimismo eso se transfiere al ánimo de las personas. En cambio, cuando tú tienes un concierto de aves, de insectos, la brisa en las hojas, eso también ayuda en el estado de ánimo del individuo. Y de hecho, ahora se usa mucho un término que a mí me encanta, la ecoterapia. Eso es así. Tengo un hermano que menciona, a veces va a visitarme y me dice, vine hoy a darme una ecoterapia en el jardín. Pero eso es muy cierto. Porque tú puedes ver allí desde un lagarto sobre un tronco, un ave anidando, el cántico, el canto de la otra que viene, el verde diverso de cada especie, la flor, todo esto, entonces, como que te hace incluso olvidar cuando tú estás muy saturado de cosas. Y lo que trabajamos, tenemos el privilegio de trabajar en espacios como el Jardín Botánico, y yo lo hago con muchísima frecuencia, cuando estoy saturado en mi oficina de recibir gente y papeles y presión, le digo a mi secretaria, estoy dentro del jardín, salgo, doy una vuelta, voy al tronco de los árboles y regreso y digo, ya puedo seguir trabajando. Pero por eso, y el Jardín Botánico es un centro de salud y cada vez más aumenta ese papel de centro de salud mental, salud física en el Jardín Botánico. Tanto es así que muchísimos médicos recomiendan que las personas vayan al Jardín Botánico a hacer sus caminatas para distintos tipos de dolencias, desde problemas de presión arterial, alguna saturación mental, estrés, montones de cosas. Entonces, el jardín, nosotros decimos, es uno de los principales centros, es el gran hospital de la ciudad de Santo Domingo. Incluso hacen yoga ahí dentro también. Muchos de los que practican yoga también en el Jardín Botánico. Ese es el mayor hospital que tiene la ciudad de Santo Domingo para curar lo que ya está enfermo, pero sobre todo como salud preventiva, claro, para mantener esa salud que usted necesita con su caminata regular en un espacio seguro, bonito y en contacto con la naturaleza, donde no tenemos muchas oportunidades aquí. Yo espero que los dominicanos, y yo creo que vamos caminando en esa dirección, sigamos aumentando el nivel de conciencia y de compromiso ambiental, de cuidar y de mejorar esas condiciones ambientales. Yo estuve recientemente, en diciembre pasado, en una ciudad italiana, en Mantova, muy cercana a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, y veía el cuidado que tienen los italianos por el arbolado. Entonces, yo espero que los dominicanos vayamos caminando en esa misma dirección. Y yo creo que vamos por ahí porque la información ahora fluye mucho. Ya sabemos el valor que tiene un árbol y por qué hay que cuidarlo. Licenciado, hay algo que me preocupa un poco y es con respecto a la pregunta que le hizo Sayuris sobre la ciudad verde. Y es que en nuestro país no hay una educación ambiental. Y para poder tener esa ciudad verde, evidentemente, se tiene que tener esa educación ambiental. Entonces, yo quisiera que usted nos dijera qué usted entiende sobre esto, si está de acuerdo con lo mismo que yo estoy diciendo, y también si el Jardín Botánico tiene algún acuerdo con alguna institución en donde se esté impulsando la importancia de la educación ambiental. Sí, esto, después de la pausa.
Bien, Jessica dejó en el aire dos preguntas muy importantes, muy fundamentales, que Ricardo la va a contestar porque él está totalmente de acuerdo con esa posición de Jessica. Claro que sí. Para lograr esa ciudad verde a la que aspiramos muchos dominicanos y el mundo, tiene necesariamente que darse una educación y un compromiso de la población con el respeto y el amor al verde, al árbol. Y eso tiene necesariamente que entrar en la formación desde las escuelas, en los planes de estudio. Y el Jardín Botánico, por eso nosotros tenemos 4 ejes bien definidos de trabajo. La investigación de nuestra flora, la conservación de nuestra flora, que también va ligada con esto de la educación, la educación ambiental es fundamental, y entonces la visitación, el esparcimiento. En la parte de educación ambiental, el jardín tiene un equipo de técnicos formados en ese aspecto que pasan la mayor parte del tiempo dando charlas, recibiendo estudiantes, profesores, dando talleres, capacitando maestros para que sirvan como multiplicadores de ese mensaje hacia los niños, desde pequeñito hasta los estudiantes universitarios. Y nos satisface mucho que cada año aumenta el número de estudiantes y profesores que visitan nuestro jardín botánico y reciben esa información que la mayoría la asimilan. Y nosotros ese mensaje lo estamos difundiendo al país y estamos creando aliados para ese trabajo. Y ahí entra lo que fue la inauguración del Jardín Botánico de Eugenio de Jesús Marcano en Santiago, que está haciendo ya un gran trabajo también en esa dirección. Por eso yo soy muy optimista, muy optimista. A pesar de mis canas, yo soy de lo que creo que hay un futuro promisorio para el país en ese sentido. Ahora tenemos que formar, y hay algunos sectores, incluso profesionales, que tienen que asumir mayor compromiso, y me refiero a los arquitectos y los ingenieros. El respeto al árbol, el diseño apropiado. Muchos amigos televidentes saben, porque es un dato que se maneja con mucha frecuencia, los estándares internacionales indican que cada habitante necesita de 8 a 10 metros de espacio verde en un entorno urbano. Aquí tenemos ciudades, como sucedía con Santiago, ha mejorado un poco, pero apenas llegaba alrededor de 4.5 metros por habitante. Y hay otras ciudades que será peor la situación, pero no tenemos muchos datos en ese sentido. De manera que medios como este hacen una gran contribución cuando nos permiten divulgar, y ustedes hacen causa común con esa preocupación, con ese sentimiento de la defensa del verde y la propagación del verde. Siempre una plantita, así sea en un tarrito en el balcón de su casa, ya usted contribuye con la oxigenación, con la calidad del aire, con el verde. Yo los felicito, los felicitamos, porque han decidido actuar desde el alcance que tienen como jardín botánico para educar, pero eso tiene que ir más allá, tiene que ir de políticas públicas y más allá de presupuestos definidos para eso, claro, motivaciones derivadas para eso. Y yo quiero que usted me responda algo. ¿Qué se puede hacer para incentivar a que los ciudadanos comunes, la masa, los ciudadanos habituales, sientan la motivación, la inspiración de sembrar? Porque hemos visto que muchas veces se sugiere o se habla mucho de la siembra para verde, para tener algo verde que mirar. Pero sabemos que la gente, cuando no ve algo de retorno a cambio en el corto plazo, entonces como que no se interesa mucho, porque no ve la parte de captura de agua, de mejora de suelo, ve la parte de qué como yo de ese árbol. Entonces se incentiva esa siembra de frutales para que sea en el corto plazo algo alcanzable, algo motivador para los ciudadanos, pero en el largo que también apoye nuestro ecosistema. Fíjate, qué bueno su puntualización, porque algo con lo que nos encontramos continuamente, sobre todo los biólogos, los botánicos, es que nos dicen, a veces uno encuentra una planta rara
que es una maravilla la flora nuestra, y nos emocionamos. Y dice, ¿y para qué sirve eso? ¿Se come? Pues si no se come, ¿qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve? Pero ahí viene el tema de educación, porque ellos no están viendo que un árbol que actúa como trampa contra contaminante, la captura de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, vale más que una fruta que usted se come. Pero si usted puede combinar las dos cosas, mucho mejor todavía. Entonces nosotros como estrategia decimos, vamos a educar, mire, esto es importante por esto, por esto y por aquello, pero si usted lo que quiere es un árbol que produzca fruta también, pues mire, tenemos también un árbol para que usted coseche la fruta. No tiene mucho espacio, siembre una planta de guanábana, siembre un caimito pequeño, siembre un mamón, y entonces usted va combinando las cosas. Lo que tiene mucho espacio, dice, ahí usted tiene para contribuir con el medio ambiente. Vamos a sembrar en la parte marginal árboles y usted verá cómo mejora la calidad ambiental. Le reduce el calor. Si usted tiene una casa y usted coloca un árbol donde los rayos solares le calientan menos, usted tiene que usar menos su acondicionador de aire, usted tiene un mejor ambiente. Entonces, son muchos los beneficios, pero reitero, educación, educación, educación y aplicación de normativa. Porque aquí muy alegremente, cualquiera que tiene un árbol a un ladito de su casa o en el frente, dice, no, yo quiero construir ahí una marquesina o ahora tenemos 2 carros y yo quiero que entre por ahí. Sí, y buscan una sierra, una motosierra. Un nacional vecino y le dice, mire, yo le voy a pagar para que usted me tumbe eso. Lo cortan y ya eliminan el árbol. Claro. Entonces ahí tiene que entrar la parte coercitiva. Sí, no eso está penado. Entonces usted debe pagar por esa alteración, ese daño colectivo, porque usted le está haciendo daño a su vecino, a usted mismo y al país. Entonces, educación y la aplicación de las normas, la parte coercitiva. Yo creo en eso, lamentablemente, pero todavía por la falta de educación que tenemos, hay que aplicar con cierta fuerza. Así es. Bien, Ricardo García, botánico, jardinero y político. Y no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte por tu experiencia, tus conocimientos y tu formación política. ¿Quién gana las elecciones? Ricardo. Ay, 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 ay. Es una buena pregunta y cualquiera diría, bueno, Ricardo García es un militante del partido de gobierno del PLD de mucho tiempo, aunque normalmente la gente me identifica como el hombre de ciencia, el botánico, pero déjame decirte que yo tengo participación política desde que tenía 7 años, yo me vi envuelto en cuestiones políticas. Por eso mi pregunta. Y te diría, sin pasión, el Partido de la Liberación Dominicana gana las elecciones otra vez. Las mediciones, todos los numeritos dicen eso. Cuando uno ve las encuestas, hasta las más adversas al PLD, te dan sobre 50% y el más cercano 30 y algo. ¿Pero con cuál candidato? Eso es una parte interesante. El PLD tendrá que someterse a las normas del país, a las leyes, y entonces deberá escoger su candidato con el respeto de la militancia, entendiendo que el partido necesita una renovación y que reservas que están en el partido emerjan y tengan oportunidad. Y hay que dar paso adelante. Hay que dar paso adelante. Y tenemos potencial, mucho potencial, para dar ese paso adelante, ganar las elecciones sin generar problemas internos ni traumas, y entonces seguir con la buena obra de gobierno que definitivamente ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Bien, señores, el tiempo ya José Luis está que José Luis comienza a hacer unas señas ahí como quien está pidiendo una bola de strike, y ya Ricardo lanzó un strike. Se nos quedan muchísimas preguntas, Ricardo. Hay una joven estudiante preguntaba
que si las plantas todas son benignas para el hombre, que si es verdad que hay plantas venenosas, que si es verdad que hay plantas carnívoras. Todo esto lamentamos que no tengamos tiempo para contestarlo. Y el jardín botánico tan bello que está. Y el jardín botánico tan bello que está. Y todo lo que tú estás haciendo, todo lo que están haciendo ahora en la reestructuración del reloj, todas esas cosas que estás haciendo en el jardín botánico, pero el tiempo es implacable. Vamos a comprometerte públicamente porque hay muchas preguntas de los amigos televidentes. Lamento no poder complacerlo, pero eso me interesa, esas 3 preguntas. Si todas son benignas, si al hombre, si es verdad que hay plantas venenosas y si es verdad que hay plantas carnívoras. Amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias, Ricardo, amigo, por participar con nosotros en esta consulta participativa de hoy. A ustedes, nos vemos en la próxima entrega.